eh, como la manera de poder explicarles rápidamente tres de ellas importantes. Pero más de lo que vivió Jesús, sino fue más bien en el lugar donde se desarrolló. Entonces, si yo te voy a hablar de la pasión de Cristo, quiero hablarte un poquitico acerca del huerto de Getsemaní. Si te voy a hablar de la muerte de Cristo, quiero hablarte un poquitico acerca de la cruz. Y si te voy a hablar un poquitico acerca de la resurrección, quiero hablarte un poquito de la tumba vacía, de lo que representa Él. Así que lo primero que necesitamos es leer acerca del Getsemaní. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Tenga la bondad. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Como sé que están cansaditos, ahí sentaditos vamos a leer la palabra. Lucas 22, 39 al 46 dice la palabra del Señor. Y saliendo se fue Jesús, ¿no? Como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que le fortalecía, y estando en agonía, ¿estando cómo? En agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta palabra está en todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, no, Juan no está, Mateo, Marcos y en Lucas. Y cada uno de ellos, uno está en el capítulo 25, este está en el capítulo 22, nos da algo más que podamos tomar. Lo cierto del caso es que Jesús ya sabía que iba a ir a la cruz. Jesús ya estaba, lo tenía, y sabía que ese día iba a ser arrestado. Él todo lo sabía porque Él es Dios. Y dice la palabra que Él se fue a un lugar donde solía ir a orar, y es al monte de los olivos, un lugar alto. Pero en el monte de los olivos Él tenía un lugar especial, un huerto donde Él se retiraba, llamado el huerto de Getsemaní. Diga conmigo: Getsemaní. Getsemaní significa prensa de oliva. Es decir, que la palabra Getsemaní quiere decir lugar donde se aprieta o se machaca o se estripa, si podemos decir así, la oliva. ¿Para qué se prensaba la oliva? Para sacar el aceite. ¿Y para qué se usaba el aceite? Para iluminar las lámparas, para darle combustible a las lámparas y las lámparas pudieran iluminar. Entonces Jesús no va solo en ese momento al huerto de los olivos, sino que Jesús se va con Pedro y con los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, de acuerdo a Mateo, son Juan y Jacobo o Santiago, que eran hermanos. Recuerden que Juan era el discípulo amado. Ayer estaba viendo un video donde mostraron la muerte de todos los discípulos. Impresionante cómo todos mueren, ¿no? El único que muere de vejez es Juan. Fue el único. Juan no tuvo una muerte terrible como los otros apóstoles, que fueron crucificados, algunos de cabeza, otros fueron aserrados, otros fueron apuñaleados, Pablo fue decapitado. Es decir, Juan el Bautista no, Juan el apóstol, el discípulo amado Juan, él murió anciano en la isla de Patmos. Entonces él se lleva a sus discípulos y les dice, él está, dice la palabra, la acabamos de leer, en agonía. Otra dice, él está en profunda tristeza. Él está en angustia porque lo que él va a hacer en ese momento, aunque él era Dios y sabía que lo que iba a hacer, producía en su cuerpo dolor, angustia y sufrimiento, porque él no solamente iba a morir, sino que iba a cargar con el pecado de la humanidad. Entonces yo quiero que usted piense en algo. Él iba a cargar con el homosexualismo, con el lesbianismo, con el adulterio, con la fornicación, con la borrachera, con el pecado de robar, con todos los pecados. Él iba a cargar en la cruz con ellos. Pero no solamente eso, sino que también les iba a cargar nuestras enfermedades, todas las enfermedades que Él las conoce porque Él es Dios. Él iba a cargar en la cruz con nuestras enfermedades. Así que ese momento
donde él estaba era un momento de angustia, depresión. Y mire lo lindo que la palabra Getsemaní significa eso: presión, prensa que machaca el olivo para sacar el aceite. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era la máxima presión que Dios como hombre tuvo aquí en la tierra, tanto que dice la palabra que él sudaba como gotas de sangre. La interpretación de esta, pues hay dos. Yo me inclino hacia la que le voy a decir. A veces hay tanta presión que médicamente los vasos sanguíneos comienzan a estallarse. Algunas personas se le estallan en los ojos, algunas personas le estallan en otros lugares. A él, dicen algunos teólogos y estudiosos, que la presión era tan fuerte que él comenzó a botar sangre. Pues no era mucha, pero gotas de sangre, su sudor. Otros dicen que esto representa es cuando uno está muy nervioso, que uno suda profusamente, que uno no para de sudar, que es así, que era como sudo, como gotas de sangre. Pero yo me inclino más por el tema de la presión. Él estaba como una prensa sobre él, siendo de una manera machacada para cargar con nuestros pecados. Pero él se llevó a los discípulos, a 3 de ellos, los más representativos, para que aprendieran algo, para que aprendieran, y hoy nosotros podamos también aprender, para que aprendamos que en el Getsemaní, que representa el momento de la presión, el momento donde sentimos que wow, como que no vamos a soportar esta dificultad, este problema, esta enfermedad, es ahí donde tenemos que aprender a adorar. Porque cuando Jesús va y se postra, lo primero que él hace es adora al Padre. Él comienza a adorar. Es la única manera que Jesús conocía de orar. Primero adoraba al Señor. Así que en el Getsemaní aprendemos a adorar. Pero lo segundo que aprendieron los discípulos y que aprendemos hoy es que en el Getsemaní, en el lugar de mayor presión que tú puedas estar viviendo, estoy tomando la palabra para que la vivamos tú y yo. En el lugar de más presión que podamos estar viviendo, tenemos que adorar. Pero lo segundo es que Jesús en ese lugar de presión obedeció la voluntad del Padre hasta las últimas. Jesús mismo le dijo: Padre, esto está muy fuerte, si te es posible pasar de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, después de que está orando, va donde sus discípulos y los halla durmiendo y le dice: muchachos, él ya estaba con una actitud muy linda, dice: muchachos, oren para que no entren en tentación. Entiéndame que la oración no es por molestarlos, sino que la oración los va a proteger a ustedes de la tentación. Oren para que no caigan en tentación. Oren. Y se devuelve a orar. Cuando él continúa orando, él ya entiende que el Padre le muestra que él va a morir en la cruz. Jesús se levanta victorioso, sabiendo lo que se le venía encima, pero completamente seguro de lo que iba a hacer. Porque él se levanta, va donde sus discípulos están otra vez dormidos y él le dice: muchachos, ya despierten, vámonos. Y ya cuando él se va, ya es cuando viene todo, la negación, todo lo que vino para que él pudiera llegar a la cruz. 3 cosas vivió Jesús en Getsemaní: adoró, obedeció hasta lo sumo y tuvo la victoria. La victoria Jesús la tuvo. La victoria en la cruz Jesús no la tuvo en la cruz, la tuvo en Getsemaní. ¿Cuántos entienden esto? Tu victoria no la vas a tener en ese problema, la vas a tener en tu lugar de oración. Ahí donde vas a tener tu victoria, donde Dios te va a dar la paz necesaria, donde Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer, y ya después vas a enfrentar lo que venga. Aparentemente lo que venga quizás quiere matarte, pero si has estado en tiempos de oración, Dios te va a dar la victoria y vas a saber que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Primer lugar, Getsemaní. Todo comenzó en Getsemaní, no en la cruz. Fue en Getsemaní que Jesús libró una de las más grandes batallas. Ya en la cruz Jesús sabía lo que se le venía, porque Dios se lo había revelado en Getsemaní. Segundo, quiero hablarles acerca de la cruz. Y para ello le voy a pedir el favor que abra su Biblia en Lucas 23, por favor. Vamos a leer Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 32. ¿Lo tenemos? Leamos desde el 26, crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a Cristo
y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, una persona para que le ayudara a cargar la cruz, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Mira, hasta el último momento Jesús dando enseñanza. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Miren lo tremendo. Vendrán días tan impresionantes que lo mejor es no tener hijos. Si ahora mucha gente dice: no, yo no quiero tener hijos porque mire cómo está esto de degenerado, los días que vienen son peores. Dice: entonces comenzaron a decir a los montes, ¿sí estamos ahí? Sí, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Mirando. ¿Y los gobernantes qué hacían? Se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y significaba el rey de los judíos. ¿Cuál era la inscripción que tenía ahí? INRI, y significa rey de los judíos, pero era una burla, ¿no? Y uno de los malhechores o ladrones que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: pero ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Wow. Esa persona que estaba al lado de ese malhechor dijo: ni aún mismo, ¿cómo dijo? ¿Temes tú a Dios? Lo llamó así. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. La cruz, así como el Getsemaní representa un lugar de prensa, de dolor, para aprender a adorar, para aprender a orar y para tener victorias, la cruz la podemos mirar de tres formas, y es como el mundo la mira. La gente mira la cruz para burlarse. Dice que los gobernantes se burlaban, que mucha gente se burlaba de Jesús. Y es lo que hoy día hacen, lo que hicieron estos satanistas allá en Bogotá, lo que hacen muchas personas ahora en contra de nosotros como iglesia, que se burlan de la cruz de Cristo. Dicen: eso no tiene sentido, no vale la pena, eso es una perdedera de tiempo, y se burlan. Eso ocurrió allá en el tiempo de Jesús. Se burlaban de Jesús cuando él cargaba la cruz, cuando estaba ya crucificado, la gente se seguía burlando. Pero hay una segunda actitud, y es la actitud de indiferencia. Dice que mucha gente cogió la ropa de Jesús, él quedó desnudo, quedó en pantaloncillos, y echaron suerte sobre sus ropas, la vendieron, la jugaron. Es decir, a muchas personas no les importaba lo que estaba pasando en la cruz. Era un evento más, era un muerto más, era otro malhechor más que iba a ir, porque recuerde que en ese tiempo morir en la cruz era lo que estaba de moda para los peores. Entonces para ellos era indiferente. Hoy día la cruz para muchos le es indiferente. Hoy día, y tenemos que decirlo y preocuparnos, la cruz para muchos familiares de nosotros les es indiferente. No me importa, estoy en mi mundo, tengo una vida por delante, quiero hacer, tengo sueños, pero en ningún momento de su vida se detienen a pensar en la cruz y en lo importante que es
tener la salvación a través de Jesucristo. Le es indiferente. ¿Cuántos dicen que esto es verdad? ¿Cierto que sí? Les es indiferente. Unos se burlan, para otros les es indiferente. Pero para otros, como para ese ladrón y para nosotros, la cruz significó nuestra conversión. Lo que ocurrió en la cruz, en la vida de ese malhechor, fue extraordinario. Toda una vida de desorden, toda una vida de pecado, toda una vida de maldad, un juicio que le correspondía a él morir en la cruz, porque era justo que él muriera en esa cruz por su maldad. Pero tuvo un encuentro divino con Jesús en la cruz, y esa cruz para ese ladrón representó el día de su salvación, el día de su conversión. Bendito el día en que Jesús atravesó nuestro camino y entendimos el milagro tan extraordinario que ocurrió en la cruz. Nosotros no tenemos la cruz para adorarla. Nosotros no la colocamos ni siquiera como algo de decorativo, que no había ni siquiera problema frente a ello. Pero nosotros tenemos la cruz para entender que fue allá en esa cruz de Jesús cargó con mi pecado. No lo tenemos como algo histórico, como que, ay, bueno, un buen hombre que murió en la cruz. No, no. Yo cuando veo la cruz recuerdo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y el perdón de mis pecados y el regalo tan grande que me dio cuando me dijo: Juan Carlos, a partir de hoy tú serás mi hijo. Y como le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón iba a morir, pero así mismo hoy o mañana o dentro de un año o dentro de 20 años, cuando partamos a la presencia de Dios, estaremos en el paraíso con el Señor, porque la cruz, fue en la cruz donde yo encontré la luz. Fue en la cruz. Así que mire que cada lugar que Jesús tuvo es algo del cual podemos aprender. Aprendemos del Getsemaní, aprendemos de la cruz. Muchas personas se burlan de ella, muchas personas la menosprecian. Nosotros amamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero hoy, precisamente hoy domingo, estamos celebrando la Pascua, o el domingo de resurrección. ¿Qué significa la Pascua? La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj y significa saltar o pasar por alto. La Pascua, el pueblo de Israel la celebraba para recordar el día en que fueron libertados de Egipto a través del Cordero. Recuerdan que la última plaga que el Señor estableció era la muerte de los primogénitos. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y habla con todos los jefes de la familia que sacrifiquen un cordero con ciertas condiciones y que la sangre del cordero la apliquen en la puerta de los lindeles, cosa que cuando la muerte venga, la muerte pasará, Pesaj, pasará por alto las casas de aquellos que tengan la sangre del Cordero de Dios. El domingo de resurrección, el viernes en que Jesús muere y la sangre de Cristo es derramada, el domingo de resurrección significa que Él venció, que era el Cordero inmolado, y esa sangre que fue derramada el día viernes, que realmente no fue el viernes, pero para que podamos entender, el día viernes, esa sangre entonces cobra el valor para la justificación, y todo el que tenga a Jesús tiene la sangre del Cordero, es justificado, y entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte no tiene poder sobre un hijo de Dios. Todos vamos a morir, pero no porque la muerte quiera llevarnos, sino porque el Padre ya ha determinado que ha llegado nuestro tiempo y tiene algo preparado para nosotros. Pero Él venció la muerte. La Pascua significa el derramamiento de la sangre de Jesús, la salvación de nuestra vida y la preparación para la venida del Espíritu Santo. La Iglesia Católica celebra Pascua como los 50 días después de la resurrección para la venida del Espíritu Santo, o el investimiento que nos decía Sofía en Hechos capítulo 2, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la cruz significa cosas maravillosas. La muerte de Cristo y la resurrección nos ha salvado, pero hoy que estamos celebrando que la tumba está vacía, podemos aprender lo siguiente, y le voy a pedir el favor que vaya conmigo a Mateo capítulo 28, tenga la verdad, y con esto vamos a ir terminando. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10 dice: pasado el día de reposo, o sea el Shabbat,
O sea, que realmente si la resurrección sí fue el domingo. Al amanecer el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Hoy es el primer día de la semana, no es el lunes, es hoy. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Escuche el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. O sea que las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Fueron dos mujeres, las dos María. Fueron las primeras. Mire qué honra que tienen las mujeres. Las primeras que vieron a Jesús resucitado fue María, las dos Marías. Y Jesús entonces, cuando las ve, les dice: salve, salve. Esa palabra salve viene del griego jairé y significa dichosas, llenas de gozo, llenas de alegría. Ustedes son privilegiadas, les está diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección de Jesús no solamente confirma lo que leímos en Romanos 4:25, que confirma la reconciliación con el Padre, sino que la resurrección de Jesús otorga al creyente la paz necesaria para poder salir adelante en medio de cualquier circunstancia. No entiendo por qué cuando Jesús le dice a las Marías, le dice salve, primero que todo Jesús resucitó en un cuerpo inmortal. No era el mismo cuerpo que él tenía, pero ellas lo reconocieron, tanto que se le tiraron a los pies y lo adoraron a Jesús. Él les dijo: bienaventuradas, salve, ustedes son dichosas, felices, no tengan miedo, no tengan temor. La primera bendición que genera la resurrección a nuestra vida después de la reconciliación con Dios es que podemos tener paz, porque Él está con nosotros. Si el Dios que adoramos, si el Dios que exaltamos, si el Dios que nosotros promulgamos en ese lugar, declaramos y hablamos de Él, vive, está vivo porque Él resucitó, tenemos que tener paz frente a todas las circunstancias, porque Él peleará por nosotros y nos dará la victoria. Si nuestro Dios estuviera muerto, hermano, preocupémonos. Si mi Dios fuera Buda, Dios mío, qué susto, qué pasará mañana cuando te hayas ido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos si ese Dios está muerto? Pero si mi Dios es el eterno, el Yeshua es el Señor, bendito sea el nombre, porque yo sé que voy a hablar con Él ya y Él me va a escuchar, porque está vivo, porque es poderoso, porque no se quedó en la tumba, porque la tumba está vacía. Él cuidará de mí. Así que, mi amado, por favor, yo no quiero que este mensaje solamente sea una información histórica, porque usted lo puede saber más que yo, podemos ver películas y mucho. Yo quiero es que entendamos que cada lugar donde Jesús estuvo, en el Getsemaní, en la cruz y aún en la tumba, la resurrección tiene un provecho para mi vida. Cuando Jesús resucita, genera en mi corazón paz. Pero también dice la palabra, y le pido el favor que vaya a Juan capítulo 20, tenga la bondad, versículo 26 al 29.
dice la escritura, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. La primera vez que Jesús se acercó a sus discípulos, ese mismo día después de que tuvo el encuentro con las mujeres, él va donde están los discípulos. Tomás no estaba. Él no estaba, yo no sé el hombre que estaba haciendo. Y cuando él llega le cuentan: Tomás, adivina quién estuvo aquí. ¿Quién? Jesús. ¡Ah! ¡Qué cuenteros! Sí, él vino, y lloraban, le decían: él vino, él estuvo, se manifestó. Ya es diferente, ya su rostro no es igual. Él tenía otro cuerpo, era un cuerpo inmortal. Sin embargo, se logró materializar para que pudiera tener contacto con sus discípulos. Él vino, y ¿qué dijo Tomás? Yo no creo, yo creeré cuando meta el dedo en las llagas. Porque los discípulos le dijeron: él vino en otro cuerpo, pero ¿sabes cómo lo reconocimos? Porque en la palma de sus manos y en sus pies estaban las heridas cuando él fue crucificado. Y Tomás dijo: si es verdad, algún día quiero meter el dedo. Y 8 días después estaban reunidos y Jesús fue entrando. Dice que la puerta estaba cerrada y Jesús fue entrando y se acercó directamente a donde Tomás. Es que es increíble lo que Dios hace. Se acercó donde Tomás. Él no se puso a hablar. Hola, entró Tomás y le dijo: Tomás, mete tu dedo acá. Mete tu dedo acá. Y cuando Tomás hace eso, se quebranta y dice: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo: ya no seas más incrédulo, sé creyente. Una de las grandes bendiciones más que tenemos de la resurrección es que el Señor, a través de esa resurrección, puede todavía hacer que los incrédulos sean creyentes. ¿Por qué seguimos compartiendo de Cristo? Porque Él está vivo. Si Él no hubiera resucitado, ¿para qué hablar de Él? ¿Para qué ganar adeptos? ¿Para qué decirle a la gente que acerque a Jesús si Jesús está muerto? Pero Él resucitó. ¿Sabe usted por qué los musulmanes no hacen proselitismo? ¿Sabe usted por qué los budistas no hacen proselitismo? ¿Sabe por qué aquellos que sus dioses están muertos no hacen proselitismo? Porque no tienen un Dios vivo para predicar. Los cristianos, los hijos de Dios, no podemos quedarnos callados. Vemos a alguien enfermo y le decimos: mire, mi Cristo que vive lo puede sanar. No podemos ver a nadie con un problema familiar porque le decimos: mi Cristo que vive, que resucitó, Él puede restaurar tu casa, Él puede levantar a tus hijos. Si Él estuviera muerto, vana sería nuestra fe y miserables seríamos nosotros. Pero aún la gente puede creer. Puede creer. Tenemos que seguir predicando porque Él resucitó. Así que no solamente nos reconcilia, nos da paz, sino que también permite que el incrédulo se pueda convertir. Y por último, Juan 21:14. Juan 21:14 al 19 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Esta era una conversación pendiente que Jesús tenía con Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: ay, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya estaba resucitado. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender en que con qué muerte había de glorificar a Dios, y dijo esto, añadió, sígueme. Pedro es la representación de todos los que fallamos. Pedro es la representación de ese ser humano frágil que somos usted y yo, que muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor, contigo hasta el fin. Señor, úsame a mí, que mira, yo santo. Señor, confía en mí. Señor, dame la oportunidad. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero hacer lo mejor para ti. Mira, yo mi vida estoy dispuesto a dar por ti. ¿Cuántos hemos dicho esto? O decimos, Señor, yo nunca me voy a apartar, yo quiero. Pedro es la representación de esa clase de personas. Pero Jesús le dijo, antes de morir, le dijo, Pedro, ten cuidado con lo que dices, porque antes de que suene el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, yo no. Quizás Mateo, quizás Juan, quizás Felipe, pero yo no. Cogen a Jesús de una manera muy, muy fuerte. Es que la aprehensión de Jesús fue terrible. Eso fue algo muy loco y Pedro se asustó. Entonces la gente se le vino encima y le dijo, este es Pedro, ese es el que iba con Jesús, es uno de ellos, captúrenlo. Y Pedro dijo, ¿qué? Me están confundiendo, yo que voy a andar con ese señor, yo no conozco a ese tipo, es rebelde, yo no soy de ellos. Segunda vez llegó una mujer, le dijo, ay, pero este no es el que yo. Dijo, no, yo no lo conozco, te lo aseguro, te lo juro, yo no lo conozco. Y una tercera vez lo mismo y sonó el gallo. Cuando esto ocurre, precisamente Jesús estaba, porque él se escondió a verlo, porque cuando uno niega a Jesús, uno se aleja de Jesús. Pedro se escondió y de lejos veía a Jesús. Pero la tercera vez en que él niega a Jesús y el gallo sueña, creo que es Mateo que dice que Jesús lo volteó a mirar, llevando la cruz, lo voltea a mirar, pero no con ojos de juicio, sino con ojos diciendo, ay, Pedrito, yo te lo dije. Pero eso quedó así. Jesús murió. Pero mire que Jesús nunca deja nada inconcluso. La obra que Él comenzó con nosotros la va a perfeccionar, sea como sea. Él termina lo que comienza. No es como nosotros que dejamos empezado todo. Él lo termina. Fue tanto que cuando Él resucita, dice que después se reúne con sus discípulos, pero va y se sienta con Pedro. Le dice, Pedrito, vení. Pedro, a Pedro ya se le había olvidado o se había hecho el bobito. No, yo creo que Pedro era, ojalá que no me pregunte nada, que no me diga nada, yo ya la embarré, pero ya soy diferente, ya he cambiado. Y Jesús en todo caso se le acerca y le dice, Pedrito, ¿tú me amas? Y él, claro, Señor. Pedro no entendía por qué. Y Jesús le dice otra vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí. Pedro me ama, sí, 3 veces. ¿Sabe por qué 3 veces? Porque 3 veces Pedro lo negó. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? Diciéndole, Pedro, me amas, y quería escuchar de él que lo amabas. Le estaba diciendo, Pedro, no importa, yo también te amo a ti, te doy otra oportunidad. Apacienta mis ovejas, apacienta mi grey, apacienta mis corderos, cuida, cumple la labor. Yo creo en ti, yo confío en ti. A pesar de que me fallaste, yo sigo confiando en ti. La resurrección me da a mí el beneficio de que a pesar de que yo he fallado, Él me puede perdonar y me puede usar. Si Él hubiese muerto y no hubiera resucitado, nuestros pecados no serían perdonados y nuestras fallas hacia Él pues no serían perdonadas. Pero por cuanto Él vive, Él sigue siendo restaurador, Él sigue siendo perdón. Y no sé si has caído, no sé si has fallado al Señor, no sé si lo has abandonado o si lo has negado, no sé qué ha ocurrido en tu vida, qué ha ocurrido con tu familia. Quizás algún día le dijiste a un amigo que te preguntó, ¿estás yendo a la iglesia, verdad? Y tú le dijiste, no, ¿qué cuento? Yo soy para los locos fanáticos, para los religiosos, para las viejitas, para los viejitos, para los bobitos. Y usted es uno de los bobitos que también viene a adorar y exaltar al Señor. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayamos cometido, a través de la resurrección de Jesucristo tenemos la oportunidad de que Jesús nuevamente nos perdone. Y Él no es como nosotros, que guarda rencor. Él olvida, echa al olvido, echa a las tinieblas ese error y nos da una nueva oportunidad para seguir adelante. Él confía en ti, Él confía en mí. La resurrección nos da garantía de ello.
Él confía en nosotros. Así es que mire que no es solamente que un hombre vino y murió. No. Termino. Ya termino, se los prometo. Nada más, ¿cuál es el afán? Si en la casa ya lo conocen mucho. El miércoles, que fue la vigilia, estábamos proyectando, usted sabe que uno planea, pero Dios es el que dice sí o no. Compartir un día especial con una familia de la iglesia, íbamos a salir y el carro falló. El carro falló, se le disparó la alarma, bueno, fue una locura. Y como ya nos había pasado que nos dejaba tirados, dijo, no, este carro no se puede sacar. Entonces se nos dañó los planes del jueves y del viernes. Digo se nos dañó, pero yo le doy gracias a Dios porque quién sabe de qué nos libró. Siempre tengo presente, si eso ocurre porque Dios nos está librando. Y gloria a Dios que mis hijas, mi esposa lo entienden y dijeron, tranquilo papito, no pasa nada, de qué nos estará librando el Señor. Entonces yo llamé a la persona de la alarma y le dije, vení, necesito que me desactive la alarma porque desde que la colocamos el carro me ha fallado mucho, déjamela sin alarma. Entonces él vino y le estuvo sacando y me dijo, no, mira que la conecté otra vez y quedó funcionando. Dijo, te la voy a dejar porque la alarma es necesaria, no lo sabe, en todo caso es bueno tener un sistema de alarma. Entonces lo dejamos. Pero en medio de la conversación y todo, comenzamos a hablar de Dios. Él es un hombre todo tatuado y todo. Entonces la primera pregunta que él me hizo fue, pues él no sabía que era pastor, simplemente estábamos hablando de Dios. Me dijo, mira que yo he sentido acercarme a Dios y algo ocurrió, yo dije, por aquí es. Pero a mí me da cosa porque lo primero que me van a decir, yo he escuchado que en las iglesias rechazan a la gente tatuada. Yo le digo, no, yo les no, es diferente, la cosa es diferente. El tema con los tatuajes es diferente. No rechazamos a las personas que están tatuadas, porque enseñamos que no hay que hacerlo, pero no rechazamos a la gente que está tatuada. Entonces comencé yo a hablar acerca del Señor. Entonces él me decía, mira, yo no creo en Dios porque yo veo a Dios en la Biblia injusto, que destruye naciones. Entonces bueno, se me metió con unas cosas que digo, ay, Padre mío, dame sabiduría. Pero me dijo, pero yo sí creo en Jesús, que son diferentes. Yo sí creo en Jesús. Jesús es un bacán, me dijo, es un bacán, un Señor muy chévere que vino y que enseñó a amarnos y todo. Y yo, ay, bueno, por aquí me lo va a meter. Entonces comencé a hablarle y dije, no, mira que la Biblia enseña, traté de no ser muy religioso. Uno sabe cómo se le acerca a la gente, hay que tener sabiduría. Entonces le traté de explicar que Jesús era Dios. Entonces Jesús es Dios. Yo le dije, sí. Entonces me dijo, antes no estoy tan mal, Dios no está tan enojado conmigo. Yo le dije, no, porque yo quiero a Jesús, entonces no está enojado conmigo. Bueno, y comencé a hablarle, comencé a acercarlo al Señor y él comienza a llorar. Comienza a abrir su corazón frente a muchos problemas que estaba viviendo, muchos problemas, muchos, soledad, depresión, su hogar se había quebrantado. Y entonces fue la oportunidad para hablarle de un Cristo vivo. ¿Te imaginas donde Jesús no hubiera resucitado? ¿De quién le voy a hablar? ¿De quién le puedo hablar? ¿De qué político? ¿De qué líder? ¿De qué? No. Pero Jesús vino, murió, resucitó y ahora Él vive. Y Él sigue tan poderoso, tan real como en aquella época. Y ese hombre, bueno, aunque en el momento hicimos la oración de fe, quedamos de que iba a venir a la iglesia y le pudimos compartir de un Dios vivo. Usted no puede quedarse solo con la historia. Usted tiene que saber, ay, qué bonitos. Ustedes tienen que saber que el Dios al cual servimos, al cual adoramos, todo lo que Él vivió, todas las etapas que Él vivió, aún las frases, lo que Él habló, todo representa un beneficio para sus hijos, para tu iglesia, para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y el beneficio de la resurrección de Jesús no solamente es tan bonito, Jesús resucitó, sino que nos reconcilió, nos trae paz. Todavía el no creyente se puede convertir y los que hemos fallado podemos tener perdón de esos pecados porque Él está vivo y porque Él es maravilloso y digno de alabanza. Así que le damos un aplauso fuerte a Jesús, por favor. Y yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, tenga la bondad.